Bueno, buenos días chicos del curso de aceleración, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo la verdad que los extraño mucho, pero bueno, ya dentro de poquito vamos a volver a reunirnos y a terminar de trabajar y les voy a pedir para corregir todos los trabajos que fueron haciendo durante este tiempo. Ahora bien, hago este video para hablar de algunas cuestiones que por ahí si se las dejo para que simplemente las lean o las trabajen con el libro, le haría falta un golpecito de horno y nada, me parece bueno, me parece positivo que podamos verlo con este video breve, ¿sí? Ya empezamos a ver, terminamos de ver, trabajando en clase, qué era una población, qué era una comunidad, en un ecosistema, cómo se mueve la materia y la energía. Recordemos que la energía es un flujo constante, cuya principal, pero no única fuente en todo el planeta, es el Sol. Y esta energía va convirtiéndose, llega como energía solar a la superficie de la Tierra, luego es tomada por las plantas, que la convierten en energía química, y esa energía química queda disponible para todos los pasos, todas las partes de la eh, cadena alimenticia, ¿sí? Tenemos los productores primarios, que son las plantas, los consumidores, perdón, los consumidores primarios, que son los animales vegetarianos, los consumidores secundarios, que son los carnívoros, que se alimentan de vegetarianos, y hasta puede haber consumidores terciarios, que son carnívoros, que se alimentan tanto de carnívoros como de vegetarianos. Bien, y después tenemos los detritívoros, ¿sí? El sexto punto, que los detritívoros son aquellos que se alimentan de los desperdicios de, por ejemplo, el pelo que se le cae a todos los animales o las plumas cuando las cambian, se pudren y estas son literalmente podridas por bacterias que las van a metabolizar y las van a usar como su fuente de alimento. También pasa con los excrementos, con la orina, con la piel que cambiamos. Nosotros perdemos varios gramos de piel por día, ¿sí? Todos los días. Se visibiliza más en los lugares donde hay pelo, que uno puede ver un poquito de caspa a veces, bueno, pero toda la cara, todo el cuerpo, ¿sí? Pierde piel constantemente, solo que no le prestamos atención. Y los cadáveres, propiamente dicho, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos el cierre de la parte viva del ecosistema. Y luego está la parte no viva, ¿sí? Los elementos físicos que también ya los estudiamos, como factores abióticos. Ahora bien, si bien estuvimos viendo que hay animales y hay plantas que están adaptadas a un tipo de ecosistema, ¿sí? Hoy vamos a continuar con la segunda parte, ¿sí? En la segunda parte empezamos a ver, ustedes empezaron a ver la semana pasada, que tenemos seres vivos, perdón, que tenemos comunidades que están planteadas por el hombre. Y de hecho esa es de la que tenemos más experiencia porque es donde vivimos nosotros, ¿sí? Nosotros, los humanos, modificamos nuestro ecosistema para que sea beneficioso o cómodo para nosotros. Acá en la ciudad para que sea cómodo, ¿sí? Y en el campo para que sea beneficioso. Entonces tenemos los agroecosistemas, ¿sí? Que es el lugar en donde, si bien el humano se encuentra, manipula y usa y saca productos de ese ecosistema, la mayoría de los elementos son no humanos, ¿sí? Por ejemplo, una plantación de soja o de algodón o de naranjos, ¿sí? O de ganado. El animal más común no es el hombre y de hecho la comunidad más común tampoco es el hombre. No es común tanto en cantidad como en peso, ¿sí? Porque por ejemplo en la escuela donde estamos hay un par de hormigueros, que los hemos visto de hecho. Hay más hormigas que alumnos en la escuela, obviamente, pero los que tenemos más importancia ecológica o más peso ecológico ahí somos nosotros los humanos, porque aunque somos menos, pesamos muchísimo, algunos más que otros, y ese peso hace que tengamos cierta demanda de esa área, ¿sí? Y cierto peso ecológico. Bueno, en el campo no es así, hay muy pocas personas y hay muchas de otras poblaciones. A esto le llamamos agroecosistemas, ¿sí? Aprendimos a usar hace miles de años algunos plantíos, ¿sí? Y algunos animales y los domesticamos. Domesticamos tanto planta como animales, ¿sí? Las plantas para que produzcan. Entonces, por ejemplo, pasamos de unas manzanitas que eran súper chiquitas a unas manzanas enormes que hoy tenemos, que son además mucho más dulces. O sea, fuimos seleccionando los árboles de manzana que tenían características que nos parecían más agradables, más favorables o más necesarias, ¿sí?
Y de esa manera planteamos los agroecosistemas. Ese es el tema de la última clase, ¿sí? En donde les di las preguntas sobre qué era un agroecosistema, qué cuestiones tener en cuenta, cómo sucede el flujo de la energía y el ciclo de la materia, ¿sí? Vimos un poquito eso en las preguntas. Ahora bien, vamos al flujo de la energía y el ciclo de la materia. Todo esto es repaso hasta ahora, ¿eh? Por eso lo estoy hablando bastante rápido. El flujo de la energía es como la energía fluye entonces, ¿no? Desde una fuente y se utiliza en los ecosistemas, nosotros los seres humanos los utilizamos, y luego queda esta energía sin la posibilidad de ser usada, ¿sí? Ya que cambia, se degrada, y al degradarse ya no puede ser usada, por eso es un flujo, no es un ciclo de la energía. Si pudiéramos siempre reutilizar la energía, entonces sería un ciclo. Y el ciclo de la materia es como tomamos un elemento, y esto lo vimos con el ciclo del agua, el del carbono, no sé si se acuerdan, en donde un mismo elemento químico puede pasar por diferentes lugares, pero siempre vuelve al mismo punto de origen. Esto podríamos verlo, por ejemplo, con el carbono, sí que es un buen ejemplo, o con el nitrógeno. Nosotros cuando producimos, o cuando tenemos en un ecosistema un productor, como una planta, esta planta nace en el lugar, crece, ¿sí? Y luego algunos animales se alimentarán de ella. Capaz que yo me alimento de esos animales, pero el tema es que la planta, cuando llegue el otoño y pierda sus hojas, si es que es caducifolia, va a tirar sus hojas ahí mismo, en ese mismo suelo de ese mismo bosque, pastizal o lo que sea, ¿sí? Si un animal se alimenta de esta planta, a no ser que sea un animal migrante, ¿sí? A no ser que haga inmigración, también va a terminar muriendo y su cadáver va a quedar en esa zona más o menos. E inclusive los animales que se alimentan de los animales también terminan muriendo todos en el mismo lugar. Entonces, y haciendo sus excrementos, etcétera, en el mismo lugar. Entonces tenemos un ciclo bastante cerrado en donde el ecosistema todos los años toma carbono del suelo y nitrógeno, por ejemplo, y todos los años pierde carbono y nitrógeno y lo vuelve a acumular en el mismo suelo. De modo tal que ese suelo permanece con una cantidad de riqueza, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los agroecosistemas en este aspecto? Bueno, el gran problema que tenemos, por ejemplo, es que cuando nosotros cosechamos soja o trigo y luego vendemos esta soja o este trigo, la planta está tomando nutrientes del suelo, ¿sí? Luego las cosechamos, las embolsamos y las mandamos fuera del país o fuera del ecosistema, ¿sí? Se va, por ejemplo, no sé, a Inglaterra, pongamos por caso. Y esto genera un desequilibrio, porque ese carbono, ese nitrógeno, el fósforo, etcétera, etcétera, todos los nutrientes que tenía ese suelo se van perdiendo y no se recuperan, ¿sí? Este es uno de los grandes problemas de los agroecosistemas. Es que pierden nutrientes, pero no los van a recuperar, no los van a reponer de alguna manera. Y por ese motivo, hoy por hoy tenemos las empresas que fabrican y venden fertilizantes. Estos fertilizantes, muchos de ellos son derivados del petróleo, y básicamente lo que hacen es reenriquecer la tierra para que esa pérdida de masa de la tierra no se note. O sea, básicamente tapan ese faltante. Pero tenemos un segundo problema. ¿Qué pasa en el país comprador de eso? Bueno, lo que va a pasar en el país comprador, o sea, yo vendo soja, supongamos a Suecia. Todos los años le mando a Suecia, no sé, 100.000 toneladas de soja, una bestialidad estoy diciendo, ¿eh? Esas 100.000 toneladas de soja van a ser comidas tanto por el ganado del lugar como por la gente. Y en algún momento esos animales, esa gente van al baño, ¿sí? Entonces van a depositar esos nutrientes de la soja en su suelo. Y su suelo tiene otro problema. No solamente tiene problemas el suelo que se empobrece, sino el que se enriquece perdiendo su balance natural. Y eso termina contaminando el suelo. Así que ese es uno de los enormes problemas que tenemos con los plantíos de soja, ¿sí? Bien, hasta acá el primer video, van a ser dos videos, ¿sí? Y en el segundo nos vamos a encargar de otro temita, que es ¿qué pasa con los ecosistemas base? Con el ecosistema, acá había un pastizal pampeano, ¿no? Y de repente, bien natural, habían zorros, ñandúes, habían los animales que hay normalmente. Y de repente yo compro el pastizal, arraso, saco todas las plantas, todo lo que hay, y planto, por ejemplo,
maíz o girasol. ¿Qué pasa con ese lugar entonces? Todas esas especies, ¿a dónde van? ¿Qué pasa? Bueno, tema del segundo video.